¿Qué es DFU en Betafly o CleanFly? DFU son las siglas de Device Firmware Update, o en castellano actualización de firmware del dispositivo, o bien el sinónimo del modo boot, flash o actualización de un controlador de vuelo. Cuando estamos en modo boot, flash, actualización o DFU, necesitamos al menos mencionar el bootloader. ¿Qué es el bootloader? El bootloader es un pequeño software que se ejecuta de manera paralela al firmware y que se inicia en un modo habitual y en un modo DFU. En el caso de un microcontrolador de vuelo, el bootloader se va a iniciar cada vez que energicemos el microcontrolador y se va a iniciar para ejecutar y arrancar el firmware y a su vez poner en funcionamiento el controlador de vuelo. Posteriormente a eso, el bootloader regresa a un modo reposo de manera muy similar a cómo actúa un motor de arranque en los motores de combustión interna actuales, que lo que hacen es arrancar el motor. Una vez que el motor arrancó, entra en modo reposo. En el modo DFU, tanto el bootloader como el microprocesador se encuentran a la espera de grabar datos, ya sea en la ROM o en la ROM programable borrable. ¿Por qué DFU no aparece en Betafly o CleanFly con todos los controladores de vuelo? Básicamente va a estar dado por la forma en cómo se comunican los controladores de vuelo con el PC. Si en la información que recibe y envía el microcontrolador de vuelo está presente un chip intermediario, vamos a tener diferencia. Ese chip intermediario generalmente es el CP210, que entre sus funciones está la de establecer o administrar el modo boot o el modo actualización del firmware en conjunto con el microprocesador y la memory, de tal manera que cuando estamos en modo actualización, el modo boot, tanto Betafly como CleanFly únicamente nos mostrarán al puerto COM al cual estamos conectados con el controlador de vuelo. Si esa misma generación de controladores F3 no tiene el chip intermediario y entramos en modo actualización, entonces los configuradores Betafly o CleanFly nos mostrarán el modo DFU. En el caso de los microcontroladores con microprocesadores de generación F4 o F7, ya no tenemos el chip intermediario, de tal manera que la comunicación entre los controladores de vuelo y el PC se hace de manera directa entre los microprocesadores y el puerto USB a través de una interfaz de puertos virtuales con puerto USB. Por tanto, entre todas las funciones que tienen estos microprocesadores, necesitan establecer y diferenciar de manera plena y directa el modo actualización. Por tanto, cada vez que entremos en modo boot, flash o DFU, se debe establecer tanto en Betafly como en CleanFly el DFU. ¿Cómo activamos el DFU en CleanFly o Betafly? Instalando el driver STM32 bootloader. Las formas las hay más cortas, más largas, más rápidas, pero lo podemos hacer instalando de manera manual, descargándolo con el botón del boot, oprimiendo 2 o 3 segundos el botón del boot y posteriormente conectando el cable micro USB. En teoría tendríamos de manera rápida también el modo boot. En algunas versiones de Betafly, en la pestaña configuración estaba presente otra pestaña para activar el bootloader de manera, o el modo DFU de manera rápida. Sabe que es un micro software, también nos ayuda a instalar el driver STM32 bootloader, pero de repente se puede tornar muy conflictivo, puesto que cada vez que lo instalamos casi siempre hay que reiniciar el PC. De los más utilizados, el comando boot en modo CLI de Betafly o CleanFly, introduciéndolo y activando el enter del PC. También tenemos de manera rápida el modo bootloader o DFU, y uno de los más actualizados hoy por hoy es el Impulse Reset Driver Fixer. ¿Por qué? Porque prácticamente nos instala de manera automática el STM32 bootloader.